2 horas de audio nada más, sin el video, son como 40 megas. Y eso no va a poder ser, no va a poder ser enviado por correo. ¿Ah? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Algún, no sé, lo que quieran? Lo que quieran preguntar o plantear. Bueno, bienvenidos los últimos que ingresaron. Ya somos 34. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Si llegan a ver que hay alguien esperando, avísenme, porque yo ahora voy a compartir pantalla y si bien la barra de herramientas de Zoom la voy a tener a la vista, no siempre estoy mirándola por más a la vista que la tenga. ¿Tá? Así que avísenme. Y no se olviden de poner los nombres de ustedes, todos los que entraron, pongan sus nombres en el chat, porque yo así guardo el chat y es como una lista de asistencia. ¿Entendido? Las preguntas háganmelas oralmente, porque yo no estoy mirando el chat. Simplemente el chat lo voy a usar para guardar los nombres de ustedes. Si tienen preguntas, plantéenlas oralmente. ¿Ah? Y nada más, vamos a empezar, si no les parece mal. Antes de cualquier otra cosa, tenía que haber abierto. Ay, qué cosa. Me olvidé de tener abierto el documento. Un poco. Boa tarde, profesora. Buenas tardes, ¿qué tal? Voy a tener que cerrar y volverlo a abrir porque no tengo manera de abrir el documento. A ver si lo puedo abrir acá. Porque me olvidé de tenerlo abierto y esto no me habilita. Así que me voy a ir por un momento y vuelvo a estar con ustedes. A ver, acá parece que me dejó. ¿Tienen alguna pregunta que hacer antes de empezar? Bueno, escuchen. La lista que yo les mandé de temas no está directamente vinculada con las clases o las charlas y los encuentros que tengamos. Es una lista que implica, que contiene los diversos temas que podríamos llegar a tratar durante el año, pero eso no quiere decir que los vayamos a tratar, porque van a ver ustedes, hoy de mañana demoramos bastante en desarrollar asuntos que tienen que ver con todo esto, y de hecho nos quedamos mucho más atrás de lo que yo pensé que nos íbamos a quedar. Vamos a ver cómo nos va ahora, pero vamos a ir paso a paso, ¿ah? Porque a mí lo que me interesa es no sé por qué estoy viéndote a ti más que a Mavi. No sé por qué te veo a ti más que a los demás. ¿A mí quién? No, estoy viendo a Mavi más que a los demás. Se ve que es porque te estás moviendo. Debe de ser eso. Bueno, les decía que yo voy a ir paso a paso. Y todo lo que ustedes tengan que preguntar, lo preguntan. ¿Entendido? Porque acá hay estudiantes, no sé si hay muchos estudiantes de semipresencial. ¡Shh! Silencio.
hay muchos estudiantes semipresencial, ¿no? Yo soy uno. Yo también. ¿Ustedes hablaron con sus profesores y les avisaron que iban a participar de esta charla, de estos encuentros? ¿Sí o no? No, porque yo estoy participando de esta charla porque al mismo tiempo que soy estudiante, estoy dando clases. Sí. Eso me lo... ¿Usted considera apropiado comunicar a los profesores esto? Yo creo que sí. A pesar de que tú estés dando clase, yo creo que es importante que los profesores sepan, porque yo no quiero interferir en lo que los profesores de ustedes indiquen. Ustedes están yendo a cursos, los profesores coordinan entre ellos muchas cosas, y yo no quiero ir de afuera, si bien lo que voy a hacer con ustedes es trabajar la nueva gramática, nada más. De cualquier manera, prefiero que les digan a los profesores, ¿sí? Que el profesor esté en conocimiento que bien, le comunico. Que ustedes están asistiendo a estos grupos de estudio, a estos encuentros. Porque acá se juntan los estudiantes que están cursando y que seguramente alguna información sobre la nueva gramática tienen, algo deben de haber estudiado en teoría gramatical en los años inmediatos anteriores, o inclusive en este año, y se juntan con profesores que no vieron la nueva gramática en absoluto, y que tienen una gramática larquiana incorporada y están formateados en una gramática funcionalista larquiana, y por consiguiente hay distintas cabezas pensando, ¿se entiende? Entonces, ustedes no tengan ninguna vergüenza de plantear las dudas que tengan, ¿estamos? Porque cuando uno lee algo nuevo o escucha algo nuevo, tiende a traducirlo a las informaciones que uno ya recibió y que uno ya tiene en la cabeza. Les quiero contar un poco cómo fue elaborada esta nueva gramática, por las dudas que no lo sepan. Es una gramática de la academia que apareció en 2009, aparecieron los tomos completos, y el manual apareció en 2010, que es el que más o menos todo el mundo tiene, el que está divulgado en PDF y todo el mundo tiene en las computadoras. Y esas, las citas que yo incorporo a las presentaciones son citas del manual, no son citas de los volúmenes mayores. Porque en parte es lo que todo el mundo ha leído, ¿tá? Y como es un excelente resumen de los volúmenes mayores, considero que es merecedor de ser como el fundamento para poder empezar a trabajar en esto. Esta gramática fue elaborada con una comisión de gramática coordinada por Bosque. Lo llamaron ponente y estuvo 10 años trabajando como ponente, es decir, coordinando los trabajos para elaborar la nueva gramática. Es una gramática que sale junto con la Asociación de Academias Latinoamericana, pero no se piensen ustedes que las academias latinoamericanas elaboraron documentos primigenios. Fue elaborada por lingüistas europeos. Los documentos iniciales les fueron encargados a lingüistas funcionalistas, a generativos, a cognitivos, a gestálticos, todos los lingüistas que escribieron en la gramática descriptiva de una u otra manera, elaboraron capítulos para la nueva gramática.
luego de que ellos redactaban los capítulos, esos capítulos se los enviaban a la comisión de gramática y Bosque con su equipo los filtraba, los adecuaba, los convertía en algo, digamos que trabajó de la misma manera, Bosque trabajó de la misma manera que en la gramática descriptiva, convirtió los documentos en algo entendible para todo el mundo, ¿ah? Porque los lingüistas suelen utilizar nomenclatura y visiones muy cercanas a sus modelos teóricos, y lo que se pretendía era que fuera una gramática de consenso. Entonces se llegó a acuerdos, ¿tá? Y no siempre el documento enviado por un funcionalista quedaba tal cual, o el documento enviado por un generativo quedaba tal cual. Normalmente se llegaba a un borrador consensuado, y recién ese borrador consensuado era el que nos enviaban a nosotros, a las academias locales. En las academias locales, nosotros lo leíamos, elaborábamos todos los comentarios que nos pedían y que se nos ocurría elaborar. Era enviado eso a España, y en una segunda instancia llegaba otro documento con la resolución final de la Comisión de Gramática coordinada por Bosque, y al costado, en columnas, aparecían los comentarios de cada una de las academias locales y las contestaciones, por qué sí o por qué no tuvimos en cuenta ese comentario. De manera que, por más que figure como una gramática elaborada por la Real Academia Española y las academias latinoamericanas, ya les voy avisando que las academias latinoamericanas se restringieron a comentar lo que nos pedían que comentáramos, ¿ah? O lo que nos enviaron como ya más o menos elaborado y como un borrador consensuado que no se podía modificar demasiado. De cierta manera, seguimos siendo colonia. Por más que ellos digan que coordinan con nosotros. No obstante, la Academia Uruguaya, ellos ya saben que la Academia Uruguaya es muy seria y trabaja bien, y es de las academias a la que más confianza le tienen, pero siempre la Real Academia está en un nivel jerárquico superior. De cualquier manera, el fundamento no es funcionalista, ni tampoco es generativo, es un consenso entre funcionalismo y gramática generativa. Y algo de otros modelos, pero lo fundamental, es decir, si el ponente es Bosque, es obvio que la cabeza de Bosque va a estar detrás de todo esto, ¿tá? Por eso es una gramática que hay que entender de otra manera, ¿tá? Y es importante que la entendamos de otra manera. No es simplemente algo que sea un cambio de nomenclatura, ni ahí, no es un cambio de nomenclatura, es una perspectiva diferente, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, lo que hacen es describir las funciones sintácticas desde estos 3 puntos de vista que están acá abajo, desde lo sintáctico, desde lo semántico y desde lo pragmático. Eso quiere decir que la visión de una función sintáctica no es simplemente una visión exclusivamente sintáctica, sino que están respetando y muchas veces parándose sobre los aspectos semánticos. Por eso importan mucho
las categorías léxicas, que son el adjetivo, el sustantivo, el adverbio y el verbo. Esas 4 categorías léxicas, las categorías que tienen peso semántico, real, léxico en sus bases, son las categorías que nos van a permitir operar sintácticamente, ¿tá? En cierta medida, el trabajo que nosotros hacemos desde en la clase en el liceo y en las escuelas, porque creo que hay algún maestro también, y en la escuela, es un trabajo en el que nosotros nos paramos sobre un texto, trabajamos los contenidos, y ese tipo de información que estamos observando en el texto, luego la volcamos a la observación de determinadas formas, ¿verdad? Cómo se dice, cómo se aporta, cómo se transmite esa información, cuáles son los ítems léxicos que transmiten esa información. Y es a partir de ahí que podemos trabajar la gramática. Entonces, al integrar lo semántico a todo esto, ustedes van a ver cómo el texto se abre con una perspectiva completamente diferente. No es entender el texto y entender el contenido y después ver la gramática como una cosa separada del texto. No, es ver cómo se integra el contenido con la gramática, porque ustedes con este modelo van a operar con los elementos semánticos de una manera muy fuerte. ¿Ah? Es en ese sentido que el primer aspecto sobre el que tenemos que pararnos ya al principio es el concepto de oración. Porque yo me acuerdo todavía cuando yo estaba inspeccionando en 33 y en Cerro Largo, me preguntaban, ay Carmen, me dicen, ¿qué pasa con el enunciado? Porque yo no veo que se hable demasiado de enunciado en esta nueva gramática, y no se habla de enunciado, porque el enunciado es una unidad de sentido, y la gramática no puede operar solamente con el sentido. Opera con el significado, y el significado va a estar vinculado, el significado está vinculado con la gramática. Y entonces se opera con la oración. Lo primero que hacen es describir qué es una oración, y recién después dicen que el enunciado es un mensaje, y en ese mensaje podemos enunciar una oración. Pero lo importante no es el enunciado, lo importante es la oración. Entonces ustedes ahí se enfrentan al primer gran escollo, porque el programa el programa español del liceo está pensado para una gramática alarquiana, y en la gramática alarquiana la presencia del enunciado era importante. Podemos estar 3 meses hablando de enunciado sin que los chiquilines puedan al final reconocer hasta dónde llega un enunciado. Entender. Porque es bastante complejo poder reconocer enunciados, porque directamente no son elementos que a la sintaxis le interesen. Entonces, lo que yo les diría, y a esta altura ya tendrían que estarme interrumpiendo, es que empiecen por trabajar oración directamente, y dejen el enunciado de una manera medio ateórica, como un mensaje, algo que es dicho, que se puede reconocer a través de una pausa final, y nada más. No hay necesidad de pasarnos 3 meses reconociendo que es un enunciado, porque lo importante viene después. ¿Ah? Importa que los chiquilines reconozcan el verbo, que puedan reconocer la diferencia entre un verbo y un sustantivo, y un adjetivo y un adverbio, y que reconozcan las categorías léxicas básicas. Eso es lo que importa. No interesa el enunciado, más allá de que el enunciado puede servir para poder reconocer la puntuación y para poder puntuar bien un texto, nada más. ¿Tienen preguntas? Escucho. ¿Me escuchás? Sí, escucho. Es que nosotros, cuando trabajamos el enunciado, ¿no?
Sí. trabajamos el enunciado, por ejemplo, un enunciado que tiene 3 oraciones, que están coordinadas, que están subordinadas, que están justapuestas, ¿no? Ahí, ¿cómo encarás el trabajo? ¿Cómo sacás una oración, extraes una oración y la trabajas como independiente? No, ahí simplemente decís que hay 3 oraciones que están constituyendo una oración compuesta y que están conectadas a través de determinados nexos, o están yuxtapuestas. Podés ahí decir que hay un enunciado, pero a ver, ¿cuándo trabajas eso? ¿En qué momento? ¿En qué nivel? ¿En qué curso? No, se trabaja en tercero, pero yo tengo primero, ¿no? Y en primero como que vas mostrando y vas, le vas como adelantando, ¿no? O sea, la idea que le transmitimos hasta ahora y desde la gramática de Alarcos es que el enunciado puede ser oracional o puede ser frase. Sí. Sí, pero, pero a ver, ¿Cuántas oraciones? ¿Cómo? Sí, yo sé qué es lo que hacen, no me tenés que estar explicando nada porque yo ya lo sé. Digo. A ver, el asunto es que acá, Nora, vos tenés otro modelo. Alarcos utilizó elementos de la pragmática que en el 94, cuando él escribió esa gramática, no se piensen que Alarcos estuvo trabajando con enunciados toda su vida. Alarcos al principio, en la década del 40, entre el 40 y el 70, trabajó con el concepto de oración. En las publicaciones de Gredos que aparecen de Alarcos, que esas son las que realmente valen la pena y vale la pena estudiar, él hablaba de oración, inclusive sujeto y predicado. Pero en la gramática del 94, él se decidió a trabajar el concepto de enunciado porque estaba de moda. Era un modelo que que derivaba de la pragmática, de los actos de habla, y en esas décadas del 70 al 90, fueron 20, 25, 30 años en donde la pragmática descolló. Digo, la pragmática hizo eclosión. Entonces ahí empezaron a trabajarse actos de habla, sumados a funciones del lenguaje, y el concepto de enunciado fue como una gran moda que permitió operar a 2 niveles, que no es lo mismo que hizo Alarcos. A ver, yo voy a compartir pizarra y les voy a mostrar algo. A ver, ¿qué es lo que me está pasando acá? Está apareciendo el chat. No hay nadie que quiera entrar, ¿no? Ustedes no vieron a nadie más, ¿no? Ya que me distraje. ¿Me están escuchando? ¿Sí o no? Sí. Ah, bueno. Sí. Con mucha atención. Por un lado, estamos concentrados. Sí. Sí, se escucha. Y por otro lado, esto es lo que propone la pragmática. A nivel de la lengua está la oración, a nivel del habla está el enunciado. Una oración se transforma en un enunciado cuando es dicha. ¿Ah? Yo puedo decir la oración ¿cómo estás?, que es una pregunta, y el enunciado va a ser exactamente lo mismo, ¿verdad? ¿Estamos? Pero son niveles de análisis metodológicamente diferentes. La oración le pertenece a la lengua, el enunciado le pertenece al habla. Esto es lo que los lingüistas pragmáticos
proponían. ¿Ah? ¿Qué es lo que hizo Alarcos? Proponer algo diferente. Alarcos partió del habla y al partir del habla parte de enunciado y luego abre abre dos posibilidades, dos posibles ocurrencias desde el punto de vista sistemático, que por un lado tenemos el enunciado que es oración, ¿ah? Y por otro lado tenemos el enunciado que es frase. Ahí estamos. ¿Está? Lo que hace Alarcos es esto, segundo. Él empieza hablando de enunciado y dice, bueno, el enunciado es una unidad de sentido, y esa unidad de sentido, entonces, la propuesta de Alarcos es una propuesta comunicacional, no es una propuesta estrictamente gramatical, no es una propuesta del sistema de la lengua. ¿Ah? Es una propuesta en la que se parece bastante a lo que había propuesto el esbozo antes. El esbozo no habló de enunciado, pero hablaba de oración por el sentido. ¿Tá? Una unidad de sentido, la menor unidad del habla con sentido completo. ¿Le suena? Sí. Sí. ¿Le suena? La menor unidad del habla con sentido completo. Es el concepto de oración con el que trabajamos toda la vida en el siglo XX. Hasta que apareció Alarcos hablando de enunciado. ¿Tá? O hasta que aparecieron los pragmáticos mencionando antes que Alarcos, oración y enunciado están en niveles diferentes. Pero esto de acá arriba, estos dos niveles, solamente les puedo decir que eran trabajados en facultad por nosotros. En el IPA no se trabajaba así en teoría gramatical, salvo cuando entré yo al IPA y ahí empecé a trabajar estos niveles igual que en facultad. En el IPA se trabajaba el modelo de Alarcos, que es muy similar porque se trabajaba la gramática del 94 de Alarcos, que es muy similar al modelo del esbozo, porque el esbozo, ¿qué decía? El esbozo partía del habla, exactamente igual, pero en lugar de hablar de enunciado decía, bueno, hablaba de oración por el sentido. ¿Tá? Este lugar acá del esbozo era oración por el concepto de oración por el sentido. Esto. Ay, no sé cómo hacerlo. No me sale, hay veces hay veces que me sale la rayita y hay otras veces que no. Acá, esto. Esto es el concepto de esto, en lugar de ser enunciado para el esbozo, era oración por el sentido. ¿Tá? Y entonces, como ninguna gramática puede trabajar solamente con el sentido, y esto es porque es imposible, y por eso ustedes están 3 meses trabajando el concepto de enunciado, porque no pueden salir de ese concepto de enunciado, porque es difícil poder salir del sentido para ir a la gramática. Entonces, ¿qué hace el esbozo? El esbozo dice, bueno, hay oraciones gramaticales que tienen verbo conjugado y por lo tanto sujeto y predicado, y hay oraciones que no son gramaticales, a las que vamos a llamar unimembres. Entonces, para el esbozo era en este lugar oración bimembre y oración unimembre. Lo resolvía así el esbozo. Alarcos lo resolvió diciendo oración y frase. El tema acá es diferente. Acá simplemente lo que se hace es partir de oración y el concepto de oración es unidad de predicación. Es decir, es un concepto exclusivamente lógico-sintáctico. Es un concepto que tiene que ver con lo sistemático. Olvídense del concepto de enunciado.
Y si en tercero tienen que trabajar oración compuesta, trabajan coordinadas, yuxtapuestas, subordinadas, sin darle demasiada prioridad al concepto de enunciado. Trabajen más las conexiones sintácticas que se establecen entre las oraciones, entre las oraciones y nada más. Yo qué sé, por ejemplo, en tercero pueden trabajar, esperen que borro, puedo borrar, ¿no? Unidad de predicación, sí. Sí, sí. Puedo borrar, caray. A ver, por Carmen, ejemplo, mientras, ¿qué? sí, mientras borras, Carmen, el fragmento de oración, este concepto que para mí es bastante nuevo, Sí, parte de la nueva gramática. es un concepto anterior a la nueva gramática que es de Lyons. Lyons en la década del 80 empezó a hablar de fragmento de oración. Ya ahora vamos ahí. Pero contestando ahora, de repente es más importante que tú digas, por ejemplo, a ver, hacía frío y nos abrigamos. O hacía frío, pero no nos abrigamos. O cuando... Perdón, Carmen, se acopla porque hay demasiados micrófonos abiertos. Sí, yo me olvidé de decirles que, no, yo creo que lo silencié a todos. Cierren los micrófonos, por favor. Cuando hizo frío, nos abrigamos. Entonces, frente a estos dos hechos, hacer frío y abrigarse, hay distintas maneras de resolver la información. O podés sumarla y esa sumatoria implica de alguna manera causa-consecuencia, o la podés plantear como una relación adversativa, o la podés plantear como una relación de inclusión, porque nos abrigamos solamente cuando hizo frío. Entonces, de repente, en lugar de detenerte tanto tiempo hablando de enunciado y de cómo se conectan las oraciones, darle prioridad a la capacidad que tienen las oraciones de conectarse entre sí para comunicar la información de distintas maneras. ¿Entendés lo que te digo, Nora? Es decir, no importa tanto que los chiquilines reconozcan, ay, mirá, hay un enunciado y 3 oraciones. O hay un enunciado con 3 oraciones que se conectan coordinadamente, o hay un enunciado con 2 oraciones, una está subordinada a la otra, sino ver cuál es la diferencia de información que se aporta, centrándonos en cómo se relacionan las oraciones entre ellas. Porque el enunciado, el concepto de enunciado, cae por su propio peso cuando tú llegas al punto. Si acá hay un punto, ya el mensaje se acabó y empieza con mayúscula, y ya se sabe que hay un enunciado. No hay necesidad de andar reconociéndolo. De la mayúscula al punto y punto, ya está. Digo, es como mover el acto que hacemos al caminar, movemos instintivamente una pierna y luego otra. Y bueno, acá lo mismo, vemos una mayúscula y un punto y chau, ya ponemos los paréntesis de enunciado. ¿Para qué? Digo, yo llegué a esa conclusión después de muchos años de estar enseñando enunciado. Mirá que yo pasé por esas etapas también. Simplemente me doy cuenta de que en realidad, a esta altura de mi vida, me doy cuenta de que en realidad a los chiquilines les hubiera servido mucho más que no le dedicara tiempo a reconocer enunciados y sí le dedicara más tiempo a que vieran qué aspectos de la información se cambian cuando yo estoy cambiando un conector. Cuando yo acá estoy poniendo i, cuando yo acá pongo pero,
y cuando acá pongo un nexo que es subordinante. Cuando. ¿Se entiende? Ya Entonces, el modelo de Alarcos traten de que no aparezca en sus cabezas sobrepuesto o superpuesto a este. Este es otra cosa, es diferente, es un modelo que tiende más a describir las categorías con una fuerte presencia lógica y semántica, y lo que nos importa es la oración. Modelo que describe las categorías. Es la oración y las unidades que prediquen en la oración. No sé si terminé contestándote o terminé haciéndote un nudo en la cabeza, ¿no? Más grande. No, me terminaste contestando y yo veo que desde ese punto de vista, ¿no? De observar los conectores y hacer énfasis en eso, en qué digo cuando digo y tal cosa, pero tal otra, nos ayuda más a abordar el texto desde la comprensión, que es lo que siempre buscamos, ¿no? Claro, la gramática nos ayuda para comprender el texto. Claro, es que es eso, Para comprender porque lo que se dice. El problema es que el modelo funcionalista es un modelo que de alguna manera trasciende lo semántico y al final terminamos observando las cosas en la superficie, no nos metemos en el contenido, y lo que importa es meterse en el contenido, porque a fin de cuentas nuestro cometido es lograr que los chiquilines sean capaces de producir textos mejores y que sean conscientes de lo que están construyendo. Y si nosotros nos dedicamos a observar más detenidamente cómo se conectan las palabras entre sí, vamos a lograr que los chiquilines entiendan para qué les mostramos la gramática de un texto. ¿Entendés? Claro, Va por ahí. Sin dejar de saber de que eso es una conjunción y de que... No, por supuesto. Después de que tú veas que ahí hay una conexión de sumatoria, le podés mostrar que hay otras posibilidades de conectarse sumatoriamente. Y empiezan a jugar con todas las posibilidades que les da la lengua, ¿verdad? Pero lo importante es eso, que llevar a los chiquilines a observar las palabras y los contenidos de esas palabras. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, perfecto. Gracias. Sí, se entiende. ¿Qué? Sí, por mí está perfecto. Bueno. Entonces, ¿alguna otra duda? ¿No? Bueno. Entonces, yo tengo... yo y mi manía de cerrar las cruces. ¡Cállate, Sumo! Voy a cerrar la puerta. Esperen un poco. Marta, levántate. Bueno, acá volví. Entonces, quedamos en que se describe la oración como una unidad de predicación. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir predicación? Podemos, la palabra predicación implica dos cosas. Por un lado, el sujeto y el predicado lógicos, ¿sí? Y por otro, se habla también de predicado cuando aparece una información relevante, un tipo de información nueva. Entonces, de nuevo voy a tener que compartir pantalla porque quiero mostrarles algo. Cuando yo digo, por ejemplo, Juan canta,
Yo acá tengo una oración, ¿sí? Tengo un sujeto y tengo un predicado. Yo tengo una información, hay una información que se da de Juan, y esa información es canta. ¿Ah? Pero supónganse que yo en algún momento digo, alguien está diciendo que Juan es alto, y yo le pregunto, ¿alto, Juan? Acá no hay verbo. Sin embargo, acá yo estoy aportando o preguntando por un tipo de información que es alto, y estoy predicando con alto, estoy predicando de Juan. O puedo simplemente, alto Juan, ¿no? Estoy formulando un comentario y estoy pidiendo aprobación respecto de la formulación de ese comentario. Y acá estoy predicando con esto. Con esto estoy predicando. Quiere decir que acá también hay una oración, porque estoy predicando de Juan. La propaganda aquella de macromercado que a mí me hacía reír, con el hombre que al final de la propaganda decía feíta la criatura, ¿se acuerdan? Ese hombre que Sí, Carmen. un veterano que decía todo lo que no debía decir. Acá está predicando de la criatura con feíta. Perdón, Carmen. Sí, decime, Laura. Una pregunta. Sí. En los ejemplos que vos pusiste de alto, Juan, ¿no? Sí. El anterior. Sí. ¿Es porque el verbo está elidido? Por eso es que lo tomamos como oración. No necesariamente, no necesariamente. Alto Juan, ¿no? No necesitas decir alto es Juan, ¿no? Más que nada porque como en este tipo de oraciones el predicado es un adjetivo y aparece al principio, el verbo prácticamente no es necesario. Y es considerado una oración. ¿Cómo? Y es considerado una oración. Sí, porque hay una unidad. Por más de que no figure el verbo. Claro, porque hay un sujeto y un predicado. ¿Mm? ¿Y prohibido fumar? ¿Qué me dicen de prohibido fumar? Claro, para mí hasta ahora era una frase. Acá también estás diciendo que fumar está prohibido y no necesitas el verbo. Por más que esté sobreentendido que prohibido está fumar, no diríamos nunca. Prohibido fumar. El verbo ya desapareció. Es decir, no necesitamos el verbo en la medida en que estos adjetivos están funcionando como predicado. Olvídense de la frase de Alarcos. Alarcos lo que hace es decir, si hay un verbo conjugado como núcleo hay una oración, si no hay un verbo conjugado como núcleo no hay una oración, hay una frase. Y las oraciones subordinadas no son oraciones. Directamente. ¿Por qué no son oraciones? Porque son sustantivos, adjetivos o adverbios en la medida en que están funcionando como sustantivos, adjetivos o adverbios. Ese es el modelo funcionalista de Alarcos, el de Salvador Gutiérrez y el de todos los funcionalistas, el de Tesnier. El modelo funcionalista es un modelo que categoriza por la función sintáctica. Este modelo no. Este modelo lo que hace es decir, el pronombre es una clase de palabra, no es un sustantivo, un adjetivo o un adverbio por la función que cumpla. Es una clase de palabra porque tiene determinados rasgos. ¿Ah?
que lo caracterizan, la referencia, esa referencia ocasional, es decir, hay una serie de cosas que caracterizan al pronombre. En cambio, Alarcos ubicaba los pronombres en un capítulo que llamaba sustantivos personales. ¿Por qué? Porque para Alarcos la categorización surgía por la función sintáctica. Entonces, si sintácticamente funciona como un sustantivo, es un sustantivo. Ustedes nunca se preguntaron por qué en la gramática de Alarcos, en el capítulo de oración, de concepto de oración, dice que las subordinadas no son una oración. Pregunto. ¿Qué quería decir Alarcos ahí? Que no era Claro, ahí lo que decía justamente que se comportaban como una clase de palabras, ¿no? Claro, que se funcionaban como un sustantivo, un adjetivo, lo que sea. O sea, la funcionalidad. Pero al funcionar como, eran un sustantivo. Ahí la cosa. O sea, Exacto. no es que funcionan como, entonces son subordinadas. No, si yo digo que llego tarde, esto no es una oración, aunque tenga verbo conjugado. ¿Por qué? Porque funciona como un sustantivo. ¿Por qué? Porque es complemento directo, y la función de complemento directo la cumple un sustantivo. Eso quiere decir que todo lo que funcione como complemento directo va a ser un sustantivo. Entonces, llegamos a la conclusión de que esto, que llego tarde, es un sustantivo, digo que sí, también es un sustantivo, digo tonterías, es un sustantivo, digo nada, es un sustantivo. Entonces es tonterías, nada, que sí, que llego tarde, todos entran en la clase de los sustantivos. Eso es lo que dicen los funcionalistas, que es un modelo teórico, que de alguna manera reduce la realidad a una función sintáctica. Lo que hace esta otra gramática es respetar las estructuras diferentes, y acá lo que dice es que acá realmente hay una oración a la que llama subordinada sustantiva porque está funcionando como complemento directo, y entonces esa es en realidad la gramática generativa a estas oraciones las llama completivas, porque completan la predicación. Pero como hacen un consenso con los funcionalistas, terminan llamando subordinada sustantiva esta porque los funcionalistas la llaman sustantiva. Y de alguna manera es lo que la gramática tradicional hacía también, entonces hacen consensos con la tradición también. ¿Ah? Pero lo importante es que ustedes vean que tal oración es Juan canta, como alto Juan, como feíta la criatura, como prohibido fumar. ¿Ah? Eso es lo importante. Que vean que acá Carmen, hay oraciones. Sí, escucho. ¿puede darse que haya una coordinación entre dos oraciones, una de las cuales tiene verbo y la otra no? Puede, perfectamente. ¿Un ejemplo? En ese caso, podría ser una oración como esta, y podrías coordinarlas las dos, mira. Vos podés decir... alto Juan, y canta también, o la justaponés. Y hay una del cuento El leve Pedro de Enrique Anderson Imbert, que es la que yo pongo siempre como ejemplo, cuando empiezan a describir a Pedro y cómo empieza a adelgazar. Hay
el narrador dice, Pedro había empezado a adelgazar, qué sé yo, qué sé cuánto, los médicos decían que era porque había estado enfermo con esa gripe y esa enfermedad lo hizo adelgazar, pero no tenía nada, demasiado flaco y eso era todo. Eso es lo que aparece en el cuento El leve Pedro de Enrique Anderson Inver. Carmen. Sí. Discúlpame que te corte. Tenemos una compañera que necesita ingresar. Se retiró no? y pide que la agregues. Adriana Silveira. Hay 3. Acá en el grupo ella pide que la agreguen. Estaba, sí, pero se ve que se retiró. ¿Está? Y Catalina, Cata, si está por ahí, cerra el micrófono. Hay varios, eran 5. La Camisa también está pidiendo. Y sí. Tatiana. La Camisa entró, ¿qué pasa? Entran y después Sí, perdió la señal, gracias. La señal. Qué cosa. Yo hoy de mañana tuve que hacer todo el encuentro conectada a través del teléfono porque el wifi mío andaba muy inestable. Me decía la computadora que la conexión era muy inestable. Bueno, le estaba contestando a Sebastián, ¿sos tú? No, ¿cómo es que se llama este? Leonardo. Perdón, Leonardo. Leonardo. Sí. Me quedó clarísimo. Fíjate, demasiado flaco y eso era todo. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? No, me encanta la pregunta tuya porque me ayuda a que ustedes entiendan que este modelo de alguna manera nos permite incluir este tipo de cosas. Con un modelo como el de Alarcos, yo de ninguna manera podía considerar que acá había una coordinación. ¿Por qué? Porque se coordinan elementos, hay micrófonos, los voy a silenciar, se coordinan siempre elementos homofuncionales. O sea, los elementos que se coordinan y que se colocan en serie tienen que tener la misma función. Yo no puedo coordinar una oración y una frase, considerando el modelo de Alarcos, porque demasiado flaco es una frase. En cambio, con este modelo, que habla de oraciones cuando hay sujeto y predicado, como en estas de acá arriba, y fragmentos de oración, pero oraciones al fin, otras, como demasiado flaco, implica, acá sí implica que yo tengo un era. Hay un era o estaba. Entonces, al yo pensar que acá hay un era o estaba demasiado flaco y eso era todo, es decir, hay un verbo elidado, ¿sí? Hay un fragmento de oración. Toda vez que el contexto me permita incorporar un verbo, acá, en estas 3 de acá arriba, en esta, alto Juan, feíta la criatura, prohibido fumar, no es demasiado obligatorio el verbo. En cambio, acá sí yo estoy involucrándome con un verbo que está elidido. Yo estoy pensando, es demasiado flaco, está demasiado flaco, eso es todo. No es, hay un verbo que está en el pensamiento, en cambio no es tan importante la presencia del verbo acá. Estas otras son estructuras, estas que estoy mostrando con la flechita, son estructuras que de alguna manera ya están estandarizadas en la lengua. No es necesario incorporar un verbo para entenderlas. En cambio, esto demasiado flaco y eso era todo, es importante incorporar el verbo para poder entender demasiado flaco. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Carmen, tampoco significa que
la aparición de una conjunción y hace que lo que está a un lado sea una oración y lo que está al otro de la conjunción sea una oración automáticamente. No, Pareciera que tenemos que percibir la existencia de un verbo elidido. Claro. Es decir, lo que pasa es que cuando vos estás coordinando, coordinás elementos que son homofuncionales. Es decir, podés coordinar dos sustantivos, dos adjetivos, dos adverbios, dos verbos, dos oraciones, pero no podés coordinar un adjetivo con un sustantivo. Eso no ocurre jamás en la lengua. ¿Ah? Vos no podés decir jardín y florido. No existe esa posibilidad. Vas a poder decir el jardín es florido y verde, pero vas a tener que poner otro adjetivo para coordinarlo. Es decir, obviamente la presencia de la I no te lleva a pensar que hay dos oraciones conectadas, pero la presencia de una I siempre te va a llevar a pensar que hay dos elementos, uno antes y otro después, que son homofuncionales, que son equivalentes. Acá no están siendo coordinados Juan con Canta, está siendo coordinado Alto Juan, a ver dónde está, yo tengo acá, hoy, no puedo ir más atrás porque se me corrió. Yo tengo acá esto, lo estoy coordinando. Caramba. No puedo salir de ahí. No sé qué está pasando. Bueno, no importa. Yo estoy coordinando Alto Juan, todo esto, con esto otro. Canta también. ¿Está? No puedo pensar que Juan y Canta están siendo coordinados, porque no existe en español esa coordinación. ¿Se entiende? ¿Sí? Leonardo. Sí, tengo el micrófono apagado, sí se entiende. Ah. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a compartir esto de nuevo. Entonces, la presencia de oración va a tener, está vinculada con una unidad de sujeto y predicado, ¿ah? Que puede o no tener verbo conjugado, ¿sí? Yo puedo estar predicando con un adverbio, puedo estar predicando con un adjetivo, ¿ah? No es obligatorio que haya un verbo conjugado para que haya una predicación. Y hay otro concepto de predicado que es el de un ítem léxico que sea soporte de un significado descriptivo. Por ejemplo, cualquier sustantivo, cualquier adjetivo, cualquier adverbio, cualquier verbo, cualquiera de esos son para esta gramática pasibles de ser predicados, en el sentido de aportar una información nueva. Entonces, de nuevo, si yo tengo, por ejemplo, vamos a borrar esto. Tengo un ejemplo como trajo rotos los zapatos. Yo acá me voy a encontrar con una segunda predicación. La primera es trajo, la segunda es rotos, porque yo estoy predicando de zapatos, porque no trajo cualquier zapato, trajo rotos los zapatos, los trajo así. Entonces, acá me voy a encontrar con un predicado y acá me voy a encontrar con otro.
¿tá? Predicado es cualquier tipo de información nueva, inclusive cualquier ítem. Es un concepto, cualquier ítem léxico. ¿Tá? Puedo decir otro ejemplo. Oyó cantar a su madre. Yo tengo acá un predicado en oyó y tengo otro predicado en cantar. Está este infinitivo predicando de madre. Está predicando del objeto directo. Acá también roto se está predicando del objeto directo. Es lo que Alarco llamaba atributo del complemento directo, atributo del objeto directo. ¿Sí? Y esto está predicando el infinitivo, el adjetivo, hasta el adverbio. Yo en lugar de decir oyó cantar, puedo decir oyó bien a su madre, o puedo, inclusive hay un ejemplo que nosotros lo decimos mucho cuando decimos tengo la garganta mal. La tengo mal, o tengo mal la garganta, es decir, este mal, en lugar de estar ahí, podemos colocarlo delante del complemento directo. Tengo mal la garganta, o tengo la garganta mal. Este mal es un adverbio y está predicando de garganta. Entonces ahí tienen adjetivo, infinitivo, adverbio, pueden funcionar como predicados. ¿Sí? Una pregunta. Sí. De nuevo. ¿Y eso tiene algo que ver con los adyacentes cuando analizamos las oraciones como objeto directo, complemento de modo o algo así? ¿O lo llamamos solo predicados? No. Ya vas a ver que no cambia tanto la cosa. El sujeto, el complemento directo, el indirecto, el complemento de régimen, siguen siendo los mismos. No hay un cambio en las funciones sintácticas. Lo que es sujeto va a seguir siendo sujeto, lo que es complemento directo va a seguir siendo complemento directo. Ahí no hay ningún drama. Solo que no se habla de adyacentes, se habla de argumentos o de adjuntos. Según que sean valencias o no, pero el sujeto, el complemento directo, el indirecto van a seguir siendo. Eso no lo hemos perdido, no se sientan tan desmadrados. Hasta eso hasta ese colmo no hemos llegado. Pero sí, el concepto de predicación es un concepto de predicación que es mucho más abarcador y es novedoso. Alarco no lo trabajaba así. No lo veía. Carmen, Sí. ¿era Sobejano que hablaba, ¿no? De predicación secundaria en este caso. Sí. De la Predicación semántica, ¿no? La predicación secundaria se veía cuando veíamos Sobejano, pero el concepto de predicación secundaria que se trabajaba junto con las funciones del adjetivo en Sobejano, es un concepto que en realidad viene de la gramática generativa. Es decir, es la gramática generativa la que lo instaura y lo retoma muchísimo y muy profundamente Salvador Gutiérrez Ordóñez, que es funcionalista, pero adopta, porque Salvador Gutiérrez es un funcionalista que trabajó muchísimo todos los aspectos semánticos, a pesar de ser funcionalista. Entonces, tomó de la gramática generativa el concepto de predicación secundaria. Y es Salvador Gutiérrez el que habla de predicación secundaria dentro del funcionalismo también.
En realidad Sobejano no hablaba de predicación secundaria, pero era algo que veíamos conjuntamente con las funciones del adjetivo cuando veíamos a Sobejano. Sí, por ahí. Viene de ahí Bien. la cosa. ¿Tá? Bárbaro. Y la predicación secundaria, lo interesante es que no solamente está presente en adjetivos como rotos, sino en infinitivos, en adverbios, ¿sí? Es decir, las 4 categorías léxicas pueden predicar. ¿Tá? ¿Se entendió eso? Sí, sí, perfectamente. Bueno, muy bien. Sí. Entonces, quedamos en que tenemos una oración cuando hay una unidad de predicación, puede darse a través de un predicado verbal o puede darse a través de un predicado semántico sin verbo conjugado. Y cuando hay elementos muy elididos, nos encontramos frente a un fragmento de oración. ¿Ah? Lo que ocurre es que el enunciado es el mensaje dicho, que puede estar constituido por una oración, por un fragmento de oración y eventualmente nos podemos encontrar con algunos enunciados que directamente no son una oración en el caso de las interjecciones. Por ejemplo, ay, uy, hurra. Y hoy de mañana me decían, ¿qué pasa con estas formas de hablar de los chiquilines? Ese dale, que nosotros también lo hemos incorporado, ese dale en el sentido de bien, está bien, estoy de acuerdo. Bueno, ese dale también es un enunciado que no es oración porque yo ahí no estoy diciéndole a nadie que le dé nada a nadie. Un dale que es un marcador discursivo, es un marcador conversacional. ¿Ah? O el mirá que no es mirá con el gesto mostrando a la lontananza, mirá qué hermoso paisaje, no. Ese mirá que te voy a castigar, mirá que te voy a dar, te voy a poner una penitencia o te voy a dejar sin ver la televisión o lo que sea. ¿Ah? Ese mirá no es un mirá de mirar, sino que es un mirá de, ojo, pone cuidado en lo que voy a decir. Y ahí es un marcador conversacional, ahí el verbo dejó de tener totalmente el significado del verbo mirar con la vista. ¿Se entiende? Entonces, esos son enunciados que no tienen, no son oraciones, porque son interjecciones prácticamente. ¿Tá? Son marcadores conversacionales que de alguna manera están manifestando estados de ánimo, ¿sí? De la misma manera que manifiestan las interjecciones uy, hurra, o, todas esas, ¿verdad? Y es conveniente, en lugar de hablar de enunciados oracionales, que muy raramente aparecen dicho de esta manera en esta gramática, hablar de oraciones enunciadas. ¿tá? Porque lo que realmente nosotros estamos observando en los textos son oraciones enunciadas, oraciones dichas, oraciones presentes en los textos. Por eso aparece ahora en la diapositiva siguiente un diálogo, ¿tá? Porque es en el diálogo en donde nosotros podemos observar cómo pueden aparecer oraciones, fragmentos de oración. ¿tá? Por ejemplo, fíjense, este es un texto que está tomado de una novela que se llama No me dejes. Máxim Huerta es un escritor catalán, y esta novela es de los personajes son españoles que viven en París. Y hubo allí una separación y el hijo de uno de ellos está tratando de resolver el tema para su padre porque quiere recuperar un antiguo amor
que quedó en la lejanía. Entonces está hablando con otra persona y dice, no puedes ya arrepentirte, pero sí puedo salvarme yo, tú. Es la única cosa que me ha pedido y ni siquiera soy yo, se trata de volver a ver a su gran amor. Estás empeñado en una historia que no es tuya, es de ellos. Es mi padre. Reconoce que también él pone en ti un peso que ni siquiera es tuyo. Ellos eran los esposos, no tú. Tú eres el hijo. Ya. También ha perdido él su tiempo. No quiere solucionar ahora algo de anteayer, precisamente. Es algo que implica a una mujer que también tiene su vida, que también se habrá curado o no. Entonces, a ver, yo tengo acá en la primera línea, ¿qué tengo? No puedes ya arrepentirte. ¿Qué es esto? ¿Una oración? Es una oración. ¿Y por qué? Sí, es. Hay un verbo primero. Sí. Una relación predicativa. Sí. No puede ser. Ustedes me están contestando alarquianamente. Hay una relación predicativa. Sí, sí. Hay una predicación. Hay un sujeto. Porque hay un mensaje, claro. Hay un mensaje. Hay un sujeto y un predicado. Dice algo. Ahora, ojo, si vos decís dice algo, ese ya no estás, no estás categorizando a la oración con eso de dice algo. Porque no siempre que decís algo, estás, porque vos podés decir, ay, y ahí dijiste algo. Pero eso no es una oración, es una interjección, es un enunciado que no es una oración. Acá, Perdón, Carmen. Pide a Nadia Ferreira que por favor la ingresen de nuevo. Gracias, muy amable. Ya va. Puede ser también porque se da información a una pregunta. No puede ser. Hay una oración, no le den más vueltas, hay una oración porque hay sujeto y predicado, punto, ya está. Toda vez que haya un verbo conjugado, y eso sí se lo debemos a Alarcos y no lo podemos negar, y Alarcos se lo debe a gramáticos anteriores que lo dijeron antes que él, es que cuando ustedes se enfrentan a un verbo conjugado, ese verbo conjugado tiene en su terminación la información del sujeto. En esta gramática se habla de sujeto nulo. ¿Ah? Claro. ¿Qué quiere decir sujeto nulo? Sujeto que no aparece explicitado, pero explicitado externamente, pero sí está presente en la terminación del verbo. Claro. ¿Ah? Puede ser sujeto implícito, puede ser sujeto nulo, puede ser sujeto desinencial, también se puede llamar sujeto gramatical o morfológico, de todas esas maneras. ¿Ah? O sea, sujeto gramatical lo llamaba Alarcos, pero aparte de él, tenemos otras posibles formas de llamarlo que no están para nada siendo desechadas por el modelo ¿ah? O sea, hay un sujeto, no está dicho, pero está presente en la terminación del verbo. ¿Sí? También es oración la siguiente, porque también tiene un verbo conjugado. En realidad es una perífrasis, ¿no? Lo mismo que la de arriba. Puedes arrepentirte, puedo salvarme. Ahora, ¿qué es tú? En la siguiente línea. También oración. ¿Y por qué? Porque tiene el verbo puedes. No, en la tercera solamente está tú. Es el sujeto, pero no estaría también un verbo ahí como sí puedo salvarme. Es como decir, sí puedes, tú puedes. Tú puedes. En ese caso, es el sujeto y está inhibido el predicado. Tú puedes salvarte. Y entonces, porque una cosa es que el verbo tenga la marca formal del sujeto en la terminación, pero acá yo tengo que recuperar un verbo. Un verbo.
Claro. Un verbo que está dividido. Es esto. Sería un fragmento de oración. Exactamente. Sí. Acá es que hay fragmentos de oración. Estos son los fragmentos de oración. ¿Ah? Todas las oraciones, digamos, fragmentadas, partidas, no resueltas completamente. Partes de una oración que el propio entorno, que el propio contexto me permite recuperar. ¿Ah? Obviamente que si lo van a ver según el modelo alarquiano, las frases de Alarcos, prácticamente todas, son los fragmentos de oración en este modelo. ¿Tá? Son fragmentos, las frases de Alarcos, salvo la interjección, que no es fragmento directamente, no es oración. Pero todo lo demás es fragmento de oración. Fíjense, por acá tenemos otros fragmentos de oración. Es la única cosa que me ha pedido. Acá tengo dos verbos. Obviamente hay dos elementos que están predicando. Ni siquiera soy yo, también es una oración con verbo. Se trata de volver a ver a su gran amor. Acá tenemos una impersonal. Las impersonales no tienen un sujeto posible de ser recuperado, porque no se puede recuperar ningún sujeto, pero igual tienen un sujeto nulo porque tienen el verbo conjugado en tercera persona, o sea, hay sujeto nulo igual. ¿Tá? Así que hay igualmente sujeto y predicado. Esto no difiere demasiado de lo que decía Alarcos, porque para Alarcos las impersonales también tenían sujeto gramatical. Así que ahí no están alejándose del modelo de Alarcos tampoco. Estás empeñado en una historia que no es tuya, también hay verbos, es de ellos también, es mi padre lo mismo, y acá, no tú. ¿Qué pasa ahí en no tú? También es una oración. Es un fragmento, ¿no? Es un fragmento. Es un fragmento de oración. Ellos eran los esposos, no tú. No eres tú. Tú solo eres el hijo. ¿Eh? ¿Qué están diciendo? Eso, que es fragmento de una oración. Exacto, es fragmento de oración. ¿Ah? Y inclusive este adverbio también, ya entiendo, quiere decir. ¿Ah? Ese ya implica ya entiendo, es un fragmento de oración. ¿Se entiende? Sí. Entonces, lo novedoso en este caso es la presencia de oraciones, fragmentos de oración, que sí pueden, fíjense, yo puedo decir que tengo, miren, dijo que sí. Esto, en un modelo como el de Alarcos, o los modelos tradicionales, no se podía explicar. Dijo que sí, dijo que no. ¿Qué son sí y no? ¿Son oraciones? Adverbios. Sí, son adverbios. Pero sí. Cuando vos decís sí, no, y los solitos. Son fragmentos de oración. Fragmentos, sí. Son fragmentos de oración. Y es en ese sentido que vos podés subordinarlo, porque nadie podía explicarme, y miren que yo esto se lo pregunté como estudiante del IPA hace 50 años, no sé, yo creo que ya hace 50 años, yo como estudiante del IPA lo preguntaba, no me lo podían contestar. ¿Qué es esto? ¿Una oración unimembre subordinada? Si no existen unimembres subordinadas, nadie las explicó, nadie pensó que podía haber. ¿Qué es lo que pasa? O sea, yo en dijo que sí o en demasiado flaco y eso era todo. Carmen, dice
Disculpe, hay una compañera en espera también que se le desconectó y otra vez intenta entrar. Gracias. Hay dos. Hay dos en espera. Ah, no, Sheila. Sheila y Sheila. Bueno, está entrando. Entonces, yo acá que tengo, en dijo que sí, un fragmento de oración subordinado, y en demasiado flaco tengo un fragmento de oración coordinado. Pero le doy la categoría de oración, porque si no tiene la categoría de oración, no lo puedo ni subordinar ni coordinar. ¿Se entiende? O sea, en ese sentido, esta gramática permite resolver asuntos que antes no será posible resolver. ¿Ah? Entonces, por acá estamos trabajando con el tema de fragmento de oración. Tenemos otro aspecto, que es el aspecto que tiene que ver con esto, fíjense. Voy a correr esto y voy a sacar esto de acá. Este es un párrafo que yo copié directamente de la nueva gramática, el primero. Fíjense lo que dice, el concepto de valencia. ¿Ah? El concepto de valencia es un concepto que está vinculado con el modelo de Tesnier. Alarcos no habló de valencia, pero nosotros en teoría gramatical incorporábamos ese concepto para poder entender un poco mejor el modelo de Alarcos. Porque Tesnier decía que los verbos tenían valencias, y no solamente, luego de Tesnier, no solamente de verbos se trataba, sino también de otras palabras. Todo el modelo de Tesnier de las valencias se trasladó hacia otras categorías, hacia las demás categorías léxicas. Y se entendía que todas las palabras con un soporte semántico importante, como los sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios, que son las 4 categorías léxicas, pueden seleccionar determinados modificadores. ¿tá? A esos modificadores se los llamó valencias, o esta gramática y la gramática generativa los llama argumentos. ¿tá? Un argumento es un modificador o un elemento seleccionado por un ítem léxico. Entonces, esos ítems léxicos nosotros ya estuvimos viendo que son llamados por esta gramática predicados, en el sentido de que aportan una información relevante. O sea, predicado en el segundo sentido, no en el primer sentido de aportar información de un sujeto, sino simplemente de informar. ¿tá? Si hay algo que no entiendan, me paran y me dicen, por favor. ¿tá? Porque acá tiembla la tierra con este párrafo. Yo no sé si lo leyeron con cuidado, pero fíjense lo que está diciendo este párrafo. Está hablando de predicados. Dice, son avalentes los verbos sin argumentos, o sea, los verbos que no tienen ninguna selección léxica. Un verbo como llover, nevar o amanecer no tienen ni sujeto ni complemento directo, ¿ah? O sea, no Carmen, tienen... mirá que no estamos viendo la presentación, quedamos con la pizarra de los ejemplos. ¿Y por qué no me dijeron antes? ¡Caramba! La tenemos acá en el material que anexaste, pero ahí en pantalla no. Ahora sí. No. Tampoco. Ahora tampoco. Ahora sí. Bien. Ahora sí. Dice, son avalentes los verbos sin... Ustedes tienen, por favor, me tienen que decir, porque yo ni cuenta me di, yo la veía acá compartida. Son avalentes los verbos sin argumentos.
como los que designan fenómenos meteorológicos, es decir, llueve, nieva, amanece. Yo acá no tengo ni sujeto ni complemento directo. ¿Ah? O sea, hay un sujeto nulo, ¿tá? Pero el sujeto nulo de este tipo de verbos no puede ser explicitado de ninguna manera. ¿Tá? En cambio, hay otros sujetos nulos que sí pueden ser explicitados, pero en las impersonales no. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Con un sí me alcanza, ¿no? Sí. Sí. Después, fíjense lo que dice. En lugar de verbos, habla de predicados monovalentes o predicados de un lugar. Es decir, predicados que tienen un solo lugar, que seleccionan un solo elemento. No es que sean predicados de un lugar físico, son predicados que tienen una sola valencia. Un lugar es una sola valencia. Dice, predicados monovalentes son los que tienen un solo argumento. Y fíjense los ejemplos que pone. El guarda duerme. Yo acá tengo un verbo y tengo sujeto. Subrayado el sujeto. Ese es el argumento. El verbo dormir tiene un solo argumento que es el sujeto. Muy bien. Esta carretera es muy abrupta. La carretera es el sujeto y el predicado en este caso, más que es, el predicado lógico es muy abrupta. Pero acá, ¿cuál es la palabra que realmente está predicando de carretera? Abrupta. Muy abrupta. Ah, muy abrupta. O sea, acá tengo un predicado nominal, un atributo que es un adjetivo con su modificador que es un adverbio, es un cuantificador. ¿Tá? Acá, obviamente, abrupta va a seleccionar un solo predicado. Yo digo que algo es abrupto y estoy predicando de ese algo, y nada más. ¿Ah? Fíjense el otro ejemplo. ¿Cuál es el predicado y cuál es el argumento? A ver. El valor de la amistad. El predicado sería el valor. ¿Y el argumento? De la amistad. Claro. Sí, está marcado. Pero ustedes lo hubieran Sí, lógico, perfecto. como predicado y argumento. Acá en un modelo funcionalista, acá diríamos que valor es un sustantivo y de la amistad, ¿qué es? A ver, parados en el paradigma anterior, Carmen, ahí tenemos un sintagma preposicional ¿ah? Que dependería en aquel momento del sustantivo. Claro. En el paradigma del funcionalismo yo tengo un sintagma nominal que tiene valor como núcleo y de la amistad es un sintagma preposicional que lo modifica. Inclusive más, yo acá digo que amistad es un sustantivo que está traspuesto a adjetivo por la preposición de. Exactamente. ¿De acuerdo? De acuerdo. En este modelo voy a tener igualmente un sintagma nominal que tiene como núcleo un sustantivo, pero el sustantivo valor, no cualquier sustantivo, no estamos hablando de cualquier sustantivo, estamos hablando de sustantivos específicos que van a seleccionar, a exigir, no obligatoriamente, pero una cosa es obligatorio y otra cosa es seleccionado. Ojo. Esa es otra cosa que después vamos a tener que trabajar bastante. Este sustantivo valor, cuando yo digo el valor, es el valor de algo o de alguien que posee ese valor. ¿Ah? Entonces, el sustantivo valor va a seleccionar un argumento, es decir, va a tener un complemento argumental. En cierto sentido, entonces, yo acá voy a tener un predicado,
pero predicado no en el sentido de sujeto y predicado lógico, sino predicado en el sentido de palabra con soporte léxico. Anótenselo, porque es en ese sentido que se está diciendo predicado acá. Esto de predicado, a ver si puedo. No voy a hacer nada. Esto de predicado no, porque se me va a ir todo al diablo. Esto de predicado que aparece acá, predicados, es predicado en el sentido de ítem léxico. ¿Tá? Entonces, ¿qué me está diciendo? Que un sustantivo como valor va a tener un complemento que es argumental, es un argumento. Está seleccionado por el sustantivo valor. ¿Tá? Y después, valor sería el soporte léxico. Claro, valor es el ítem léxico que va a seleccionar un complemento argumental. Miren, miren, yo puedo tener diversos sustantivos. Voy a borrar esto. Igual lo vamos a ver esto. Supónganse un sustantivo como mesa, un sustantivo como casa, un sustantivo como amor, un sustantivo como construcción. Sustantivo mesa, yo puedo decir mesa de madera, de póker, alta, baja, lo que sea. Casa de madera, grande, chica, lo que sea. No están seleccionando nada. Yo les aporto los modificadores y no, en realidad, no tienen un tipo de selección léxica. Cualquier modificador que sirva para modificar casa, de ladrillo, de madera, de barro, puede ser el material con el que está construida, la forma que tenga la casa, pero en realidad no están seleccionando nada. Sin embargo, un sustantivo como amor, yo puedo decir el amor de madre, el amor de alguien, ¿verdad? El amor, el ejemplo de la academia en 1917 decía el amor de Dios. Y decía que podía ser interpretado como que Dios nos ama o que nosotros lo amamos a Él, en definitiva. Pero el amor le pertenece a alguien. ¿Ah? Entonces hay un sentido de posesión, un sentido de pertenencia o un sentido de persona que está sintiendo ese amor, que sí está vinculado con, porque es un sentimiento y el sentimiento le corresponde a alguien. Y en este otro sustantivo, que es el sustantivo, yo qué sé, construcción o cualquier sustantivo de verbal, el sustantivo derivado de un verbo, yo voy a heredar los argumentos. Este sustantivo puede ser la construcción del puente por parte de, yo qué sé, del gobierno departamental. ¿Ah? Yo puedo decir la construcción del puente por parte del gobierno departamental. Y allí estoy diciendo que el gobierno departamental es el que lo construyó, es el agente, y el puente es lo construido, es el paciente. Y y son dos complementos argumentales. Están siendo seleccionados. ¿Ah? Entonces,
entendidos como predicados, este sustantivo mesa es avalente, este sustantivo casa es avalente, no tiene valencias, este sustantivo amor tiene una valencia y este sustantivo construcción tiene dos. ¿Se entiende? Es decir, entendidos como predicados, es decir, como ítems léxicos pasibles de seleccionar argumentos, ni mesa ni casa van a seleccionar ningún argumento, porque estos complementos son simples modificadores no argumentales. En cambio, en el sustantivo amor, por su carácter léxico, por ser descripción de un sentimiento, ese sentimiento le corresponde sentirlo a alguien y le corresponde a alguien despertarlo, entonces va a tener dos posibles argumentos. Y el sustantivo construcción también va a tener dos posibles argumentos. ¿Se entendió? Y el sustantivo construcción ahí sería el soporte léxico. Claro. O sea, yo acá voy a tener construcción como un predicado, entendido como el soporte léxico que va a tener un argumento del puente y otro argumento por parte del gobierno departamental, que funcionan como complementos, son complementos argumentales. Esto es absolutamente nuevo, y esto es Chomsky. ¿Ah? Chomsky por allá... Revolucionario. Sí, sí. Por allá, por la década del 90, empezó a pensar en todo lo que tiene que ver con la selección léxica de los ítems léxicos que no son verbos, porque del verbo ya se veía, pero de sustantivos, de adjetivos, de adverbios. ¿Ah? Entonces, y además está muy vinculado con la lógica de predicados, toda esa lógica formal, ¿sí? Está muy vinculado con eso. ¿Ah? Entonces, una pregunta. Entonces, esa construcción del puente por parte del gobierno departamental, ¿se lo puede tomar como una oración? No. Es un sintagma nominal. Lo que pasa es que ese sintagma nominal en sí mismo puede estar funcionando como, es decir, es un análisis como en dos niveles. Desde el punto de vista a ver, de nuevo. Desde el punto de vista sintáctico, ¿a dónde fue la pizarra? Quiero compartir la misma pizarra. Quiero que vuelva a aparecer. No aparece. La vemos acá. Está. ¿Y dónde está? La Acá pizarra la está vemos. bien. Yo la veo acá. ¿Ustedes la ven, no? Yo la estoy viendo, sí. Pero Sí, caramba. nosotros también. Y yo no la veo. ¿Y dónde está? Se me fue. Sí, está en la pantalla, la estamos viendo. Y están viendo... El cursor. están viendo el cursor. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar de compartir y voy a volver a compartir porque yo no la veo. Yo tengo, por ejemplo, acá, la construcción del puente. Yo puedo, este sintagma nominal lo puedo incorporar a una oración y puedo decir, la construcción del puente por parte del gobierno departamental comenzó hoy. Ahí está. Y entonces, ¿qué hice? Transformé, no me deja ahora. Transformé, bueno, me quedó separado. El sintagma en un sujeto. Claro, transformé este sintagma nominal en un sujeto y este sujeto tiene, la oración tiene un sujeto y un predicado lógicos, pero además, desde el punto de vista
de los predicados en el sentido, entendiéndolos como ítems léxicos, yo me encuentro con el sustantivo construcción, que es un sustantivo que selecciona dos argumentos. ¿Ah? Entonces, acá me encuentro con los dos conceptos de predicado en la misma oración. El predicado lógico, que sería comenzó hoy, y el sujeto, la construcción de puente por parte del gobierno departamental, y el sustantivo construcción, por el mero hecho de ser un ítem léxico, ya es un predicado, ya es una palabra que aporta información léxica, y a eso también se le llama predicado. Entonces hay que tener cuidado cuando se lee la gramática, porque cuando se habla de predicado, se puede estar hablando de predicado en el sentido de sujeto y predicado lógico, o se puede estar hablando de predicado en el sentido de ítem léxico, nada más. Carmen, sí. una consulta, no sé si se me escucha. Vinculada a la pregunta que hacía Laura recién, ¿no? Cuando decía construcción del puente por parte del gobierno departamental. Sí. Tú decís que eso no es una oración, ¿verdad? No, si nosotros seguimos al arco, por ejemplo, sería una frase. Podría ser, por ejemplo, el título de un artículo, en un diario, qué sé yo, una noticia. Sí. Sería una frase. Sí. Ahora, ¿cómo le llamaríamos a construcción del puente por parte del gobierno departamental? ¿Fragmento? ¿O fragmento ahora, de oración? Depende si funciona como la contestación a una pregunta. ¿De qué estás hablando? De la construcción del puente por parte del gobierno departamental, contesta la persona. Un fragmento de oración. Ahí sería claro. Es un sintagma nominal. Pero si y un todo va suelto. Un fragmento de oración. Claro. Eso sí lo pueden resolver fácil. Todo lo que es frase para el arcos es fragmento de oración en esta gramática. ¿Ah? Salvo las interjecciones, eso ya lo saben. ¿Y por qué no es fragmento de oración? Porque, bueno, porque no podemos recuperar nada. O el dale, o el dale. ¿Ah? Ahí está. Eso sí, eso puede traducirse sin ningún problema, de una manera sencilla. ¿Ah? Ya. Bien. Entonces, vamos a volver al párrafo. Entonces, hay sustantivos monovalentes como valor de la amistad, vamos a llamarlos sustantivos, porque vieron que después dice, pueden ser verbales, adjetivales o nominales, es decir, sustantivos. Lo mismo ocurre con los predicados bivalentes o de dos lugares, es decir, que tienen dos argumentos. El verbo decidir, Ana decidió, tiene un sujeto y después tiene un complemento directo, es un verbo de dos valencias. Ahí, estoy escuchando los ruidos de la casa de alguien. Los ruidos de mi casa no tienen más remedio que escucharlo, pero... y se están portando bastante bien. Tengo 7 perros, así que imagínense lo que sería, y todos alrededor mío. Y después tengo un sintagma nominal, fíjense, un entrenador partidario de hacer jugar a toda la plantilla. Acá lo que está funcionando como predicado es, lo que hacen funcionar como predicado es el adjetivo partidario, pero es toda una trampa, porque en realidad el grupo nominal tiene como núcleo el sustantivo entrenador. ¿Ah? El problema es que encontraron que el adjetivo partidario exige alguien que sea partidario, o sea, un sustantivo, y después alguien es partidario de hacer algo.
¿Ah? Entonces, ahí el adjetivo está seleccionando dos lugares, dos argumentos. ¿Ah? Eso ya es un poco más complicado. Y después, acá tienen la decisión de Ana de no acudir a la boda. Tienen un sustantivo que tiene dos complementos que son argumentales los dos, porque alguien toma la decisión y es la decisión de algo. ¿Tá? Y el sustantivo decisión es un de verbal. Están muy callados. Que es lo mismo que... Más complejo ese. Sí, es más complejo. Esto es como para irlo procesando de a poco. Esto lo dejo para que lo piensen después. Porque es de verbal. Y el verbo yo decido algo y el verbo decidir tiene dos argumentos. Alguien decide algo. Cuando yo traslado ese verbo decidir a un sustantivo, va a tener también dos argumentos, que se van a desarrollar de manera diferente, con otras preposiciones, pero igual van a ser argumentos del verbo decidir. ¿Tá? Y argumentos del sustantivo decisión. La persona que decide y lo decidido. ¿Ah? Y después tienen trivalentes, es decir, verbos que seleccionan más de un argumento. ¿Tá? Seleccionan 3. Y vamos a quedarnos por acá y lo retomamos la próxima. Ahora, la gente de la mañana me dijo que querría reunirse lo más, no esperar, no me acuerdo cuándo es la próxima reunión, cuándo quedó el programa. En julio. Por ahí, porque no se está escuchando nada porque están los micrófonos abiertos. Lo mismo quería decir. A ver, lo que pregunto es lo siguiente. La gente de la mañana me dijo que quería reunirse con más frecuencia. No sé si ustedes están dispuestos. Eso lo dejo a decisión de ustedes. Pero podríamos estarnos reuniendo, no el sábado que viene porque yo tengo reunión con la gente de Maldonado, pero el otro sábado sí, en 15 días. Bien, sí, Carmen. Si están de acuerdo. Perfecto. Sí, sí. ¿De acuerdo con el horario también o no? Hacerlo más temprano, por ejemplo. Más temprano, en lugar de las 5, a las 4. O a las 3. A las 3 ya me resulta, porque yo ya tengo la reunión de la mañana que me atrasa todo en la casa. Tendría que estar corriendo para reunirme a las 3, pero a las 4 no tengo problema. A las 4, si están todos de acuerdo. Sí, no hay problema. Porque... Carmen, tenemos compañeras que están interesadas en el curso, que te envíen un correo. Sí. Sí, que envíen correo y yo voy a compartir en el grupo un drive con 2 columnas, ¿ah? Y se anotan en una columna o en otra. ¿Ah? Bien. De repente 16:30, porque ya les digo, no sé, se me complica mucho toda la cosa doméstica. Yo a las 5 llego tranquila y descansada, a 4:30 también llegaría descansada, a las 4 me parece que no. Está bien, ese día. ¿Qué? Carmen, yo también tenemos que respetar tus tiempos.
Claro. Claro, porque yo vengo de la... Por eso, para nosotros es una gran comodidad estar en estos tiempos de pandemia en nuestra casa, estamos sin salir, sin agarrar frío, entonces valoramos enormemente esta posibilidad que tenemos. Muy distinto sería si viajáramos a Montevideo, a escucharte, ni que hablar, o sea, yo me adapto totalmente a tus tiempos. Yo también. A las 5 está bien. Yo voy a compartir ese documento del Drive de Google y bueno, ahí se anotan porque yo lo que hice fue una desesperada división cuando vi que la gente de Tacuarembó superaba los 100 con los de Tacuarembó que se inscribieron y además otros que fueron ingresando posteriormente también. Entonces hice una división desesperada, puse Salto y Tacuarembó juntos porque eran los más numerosos. Pero después ustedes pueden ubicarse donde quieran. Con tal de no superar los 100, no hay problema. ¿Ah? Y bueno, ponemos la reunión dentro de 15 días y les comparto también el calendario como para que ahí ustedes también opinen cuando les sirve. Yo las reuniones de Maldonado las tengo que respetar porque tengo reunión, y cuando me reúno con Maldonado no me puedo reunir con el grupo de la mañana. Entonces sería bueno que las reuniones que tenga con ustedes, hacerlas el mismo día, porque así los puedo mantener unidos, por lo menos en el mismo grupo de Google, ¿ah? Porque los voy llevando más o menos parejos. ¿Ah? Y además, eventualmente, si algún día ustedes quieren reunirse de mañana, cambiar el turno porque por algo no pueden, también puedan hacerlo en la medida en que están parejos. ¿Ah? Claro. Bueno, nos vemos dentro de 15 días y yo les adjunto el documento para que se vayan anotando. ¿Entendido? Y vayan presentando esto, y si tienen preguntas, me las hacen. Las pueden hacer al grupo directamente. ¿Ah? Y yo bien, un placer. Un placer, muy claro todo, Carmen, muy claro, muy claro. Realmente. ¿Qué pasó? Muchas gracias. Buen fin de semana. Muy amable, Carmen. Les voy a pasar el enlace porque voy a subir a WeTransfer la grabación por las dudas que se perdieron algo, ¿está? Bárbaro. Muchas gracias. Lo voy a compartir con enlace. ¿Estamos? Okay. Bueno, muchas gracias. Hacen bien. Bueno, gracias. Gracias.